Bienvenidos a un nuevo video de Matemática de CINEU. Vamos a ver en este video números complejos, que es un tema correspondiente a la unidad número 1. Y veremos también las operaciones de suma, resta y multiplicación de números complejos. Hay muchos problemas que no se pueden resolver en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, x al cuadrado igual a menos 1. ¿Cuánto debería valer x? X tendría que ser una raíz cuadrada de un número negativo y eso evidentemente no tiene solución dentro de los números reales. Entonces lo que se hace es introducir un nuevo símbolo que es el símbolo y, que por definición y al cuadrado es igual a menos 1. De esta manera surgen los números complejos. Un número complejo es una expresión de la forma a más b por i, siendo a y b números reales. A es la parte real del número complejo y b es la parte imaginaria del número complejo. Para poder trabajar estas expresiones como números, debemos definir las operaciones aritméticas que se pueden realizar con números complejos. La igualdad se define de esta manera. El número complejo a más b por i es igual al número complejo c más d por i si y solo si a es igual a c y b es igual a d. Es decir, la parte real de un número complejo es igual a la parte real del otro y la parte imaginaria de un número complejo es igual a la parte imaginaria del otro. De esa manera se cumple la igualdad. Vamos a ver ahora la adición o suma de números complejos. Tenemos el número complejo a más b por i, le sumamos el número complejo c más d por i y esa suma va a ser igual al número complejo cuya parte real va a ser a más c, es decir, la suma de las partes reales de cada uno de estos números complejos y su parte imaginaria va a ser igual a b más d, es decir, la suma de las partes imaginarias de cada uno de estos números complejos. Esa parte imaginaria irá multiplicada por la expresión i. Vamos a ver la multiplicación de números complejos. A más b por i multiplicado por c más d por i va a ser igual a por c menos b por d más b por c más a por d, esto último multiplicado por i. ¿De dónde viene esta expresión? Vamos a hacer ahora una operación que consiste en aplicar la propiedad distributiva que hemos definido para los números reales. La vamos a aplicar acá en esta multiplicación de números complejos. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, vamos a tener que esta multiplicación va a ser igual a por c más bi por c más a por d por i, que es lo mismo que decir, tomamos factor común i multiplicado por b por c más a por d, más b por i por d por i, que es lo mismo que decir i al cuadrado por b por d. Si reemplazamos i al cuadrado por su valor, que es menos 1 por definición de i,
vamos a llegar a esa expresión que habíamos presentado anteriormente. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios de aplicación práctica de este tema. Comenzamos con suma y resta de números complejos. Tenemos el número 3 más 2i, al que le sumaremos el número 7 menos 4i. La parte real del resultado va a ser igual a 3 más 7, es decir, 10. Y la parte imaginaria de este resultado surge de sumar las partes imaginarias de cada uno de los sumandos, es decir, 2 menos 4, igual a menos 2. Va multiplicado por i. Ese es el resultado de la suma. Vamos a ver ahora una resta que se trabaja de la misma manera que la suma, solo que estaríamos sumando el opuesto. Entonces, la parte real del resultado va a ser igual a 5 menos 2, 3. La parte imaginaria va a ser menos 3 menos 6, es decir, menos 9, y va multiplicado por i. Ahí tenemos el resultado de nuestra resta de números complejos. Vamos a ver ahora un ejercicio de multiplicación de números complejos. Tenemos 2 menos 2i multiplicado por 5 más 3i. Aplicamos la propiedad distributiva y vamos a tener 2 por 5 igual a 10, 2 por 3i igual a 6i, menos 2 por i por 5 igual a menos 10 por i, menos 2 por i por 3 por i igual a menos 6 por i al cuadrado. Reemplazamos i al cuadrado por su valor menos 1 y la parte real del resultado va a ser igual a 10 menos 6 multiplicado por menos 1, es decir, más 6, lo cual nos da 16. La parte imaginaria de ese resultado de la multiplicación será 6i menos 10i. Nos queda menos 4i. Ese es el resultado de nuestra multiplicación. Veamos ahora otro ejemplo. 4 más 3i por menos 5 menos i. Aplicamos propiedad distributiva. Tenemos 4 por menos 5 igual a menos 20. 4 por menos i igual a menos 4i. 3i por menos 5 igual a menos 15i. 3i por menos i igual a menos 3i al cuadrado. I al cuadrado lo reemplazamos por su valor, que es menos 1. Y la parte real del resultado de esta multiplicación va a ser menos 20 menos 3 por menos 1. Menos 3 por menos 1 es 3 positivo, entonces menos 20 más 3 nos queda menos 17. Y la parte imaginaria del resultado va a ser menos 4 menos 15, que es igual a menos 19, multiplicado por i. Ese es el resultado de nuestra multiplicación. Hemos visto entonces el tema de números complejos y las operaciones de suma, resta y multiplicación de números complejos. La operación de división de números complejos será vista en otro video. Cualquier duda o consulta que tengan pueden recurrir a nosotros a través del foro. Muchas gracias por haber visto este video y los esperamos en un nuevo video de Matemática de CINEU.